10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos presenta el Evangelio de la Transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Cada año lo leemos en la versión de un evangelista distinto. En este año B lo leemos según San Marcos, capítulo 9, versículos que van del 2 al 10. Es importante recordar que el episodio de la Transfiguración queda enmarcado en aquella sección que podemos llamar el camino de Jesús hacia Jerusalén, que comienza en el capítulo 8 después de la confesión de fe de Pedro y culmina en el capítulo 11 con el ingreso triunfal de Jesús en Jerusalén. En este camino, Jesús explica en varias ocasiones, 3 veces de modo concretísimo, cómo va a ser su ministerio en Jerusalén, es decir, cómo el Mesías, el Hijo del Hombre, va a tener que sufrir mucho, va a tener que ser puesto a muerte y finalmente logrará resucitar. Cada explicación de la pasión encuentra una incomprensión por parte de los apóstoles, de Pedro que lo reprende y le ruega que no suceda así, de los hijos de Zebedeo que le piden ocupar los primeros puestos y de todos los apóstoles que se preocupan por quién es el más importante. Jesús una y otra vez vuelve a explicar que su modo de ser de Mesías no es un modo triunfalista, sino el modo del siervo del Señor, aquel que da la vida, que se deja crucificar y que se entrega. La transfiguración se enmarca en este espacio para ayudar a comprender a los apóstoles la meta de la pasión. Sí, el Señor Jesús va a sufrir mucho, pero va a llegar a la resurrección. Por eso la transfiguración es, en cierto modo, un anticipo de la gloria resucitada de Cristo, para que los apóstoles comprendan con mayor claridad quién es aquel que va a morir por ellos. Se cumple pues entonces en la transfiguración aquellas palabras de Pablo, o se pueden apropiar a Jesús y a nosotros. Los padecimientos de la vida presente los considero como nada, comparados con la gloria futura que se debe manifestar. Romanos 8:18. Teniendo este marco referencial, comenzamos a analizar frase por frase este evangelio tan rico. Después de 6 días, tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a un monte alto, ellos solos. La primera cosa interesante es que el Señor Jesús toma a estos 3, que son un grupo importante, son 3 de los 4 primeros llamados. Con ellos 3 el Señor Jesús ha estado en la resurrección de la hija de Jairo y con ellos 3 vivirá la agonía de Getsemaní. A estos 3 que son como seleccionados para vivir las experiencias más profundas de Dios, Jesús los toma aparte. Los toma aparte y los lleva a un monte elevado. Pero en realidad el verbo usado aquí es el verbo anafero, que significa literalmente subir. Jesús los lleva, los asciende a un monte elevado, que se vuelve un signo de aquello que va a ocurrir. Van solamente ellos 4, Jesús y los otros 3, y se resalta que están solos. Esto será importante por el final de la perícopa. Inician solos y terminarán también solo ellos 4. Inmediatamente el versículo 2 dice lo siguiente: y se transfiguró delante de ellos en su presencia. Metamorfoce, es decir, fue transfigurado, se transfiguró en su presencia, ¿no? Tenemos un verbo conjugado en el pasado, pero de forma pasiva. Fue transfigurado en su presencia. Transfiguración, metamorfeo, cambiar de forma, indica que Jesús cambia su forma. En realidad, sabemos bien, no cambia su forma transformándose en algo que no era, sino mostrando lo que realmente es. ¿Cómo explica Marcos esta transfiguración? Lo explica de un modo bastante original. Sus vestidos, dice Marcos, se volvieron resplandecientes, radiantes. Se usa el verbo stilbo, que significa brillar. Se volvieron radiantes, muy blancos. O sea, era un blanco inmensamente resplandeciente. Y a continuación viene una explicación que llama muchísimo la atención. De modo que ningún refinador de ropa, ningún lavandero
sobre la tierra era capaz, tenía el dynamis, la capacidad de blanquearlos así. Es muy original esta manera tan viva de Marcos de narrar y explica que este blanco, este resplandor que se ve en los vestidos de Cristo, es un resplandor que no es de este mundo, que es completamente diferente a todo lo que se ha podido ver anteriormente. Marcos no hace la referencia que sí llevan a cabo Lucas y Mateo sobre el rostro resplandeciente de Jesús. Hace una referencia fundamentalmente a sus vestidos. Es interesante porque revisábamos la semana anterior cómo en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo hay una referencia al paraíso y una referencia a Él como nuevo Adán. Algo muy parecido ocurre también aquí en la transfiguración. También en escritos judíos con frecuencia se hablaba de aquel manto de gracia con el que Adán había sido recubierto, de sus vestidos de gracia y santidad. Efectivamente, Adán es creado, ¿verdad? Y es elevado a la gracia, y es la gracia la que lo viste, por eso no se da cuenta que está desnudo, digamos así. Ahora Jesús está con este blanco que es fuera de este mundo, es un blanco divino, es decir, está destellando la presencia de Dios, restableciendo el orden del paraíso, pero 1000 veces más, porque es una presencia de Dios aún más fuerte. Y a continuación viene otra manifestación divina en este monte elevado, un monte elevado que siempre recuerda las cosas de Dios, como en el Sinaí o el Tabor. Este Tabor pues demuestra que es un lugar sagrado, se ha visto a Jesús que ha cambiado de forma, se ha dejado ver como realmente es, anticipado su resurrección, y como esto fuera poco, continúa el versículo 4 diciendo, y se vio a Elías con Moisés, que estaban conversando con Jesús. Aquí hay algunos detalles muy interesantes. En primer lugar, Marcos es el único evangelista que invierte el orden, casi podríamos decir lógico y habitual, de llamar a estos dos personajes. No dice Marcos que estaban Moisés y Elías, como de hecho hablará Pedro en pocos momentos, sino que dice que estaban Elías y Moisés. Pone primero a Elías. Esto es muy original porque sabemos que en el pueblo de Israel Moisés es mucho más importante que Elías. Entonces, ¿por qué Elías va primero? Recordemos cómo Marcos, en este mismo evangelio, en el capítulo 1, ha resaltado la importancia de Juan Bautista como el nuevo Elías. Entonces, en el evangelio de Marcos, Elías es muy importante. Ahora, estaba Elías, aquel que además, si recuerdan, pues no murió convencionalmente, sino que fue llevado en un carro al cielo, ¿no? Según la tradición judía, según la escritura. Y por esto Elías es importante porque nos habla también, en cierto modo, de resurrección. Es decir, nos habla de una vida que no termina. Algo parecido pasa con Moisés, no según la escritura, sino según algunas tradiciones piadosas judías. Nos habla de la ascensión de Moisés. Bueno, entonces Moisés y Elías y Moisés están hablando con Jesús. Marcos no explicita el contenido de esta conversación. Lucas, por su parte, lo hace, ¿no? Moisés y Elías hablan con Jesús del éxodo que debe sufrir en Jerusalén, es decir, de la pasión. Pero aquí solamente se ve a Elías y Moisés hablando con el Señor Jesús. Ahora, la imagen es, digamos, sobrecogedora, ¿no? Es algo efectivamente inmensamente sobrenatural, ¿no? Si podemos imaginar lo más sobrenatural que podamos pensar sobre la faz de la tierra, pues es esta escena, ¿no? O sea, ellos suben al monte con el Señor Jesús, que siempre ha sido uno más, a pesar de ser tan santo y tan diferente, pues su aspecto es de uno más. De repente se deja ver con una fuerza divina impresionante y además aparece con aquellos que ya no están entre los vivos, pero se entiende que por ser personajes tan importantes de Israel no están muertos y ellos conversan con él. O sea, es una ojeada, digamos, una ventana abierta a lo divino, a lo trascendente por completo. Y resulta que en este momento se interrumpe la teofanía.
Se interrumpe la manifestación divina por aquella impulsividad tan conocida de Pedro, ¿no? Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Rabí, qué bueno es para nosotros estar aquí. Kalon estin humas edeinei. Qué bello, kalos, ¿no? Qué bello para nosotros estar aquí. No solamente qué bueno, ¿no? Sino qué bonito, ¿no? Qué hermoso estar aquí. Y por eso sugiere, ¿no? Dentro de su emoción, emoción que se mezcla, como veremos después, con temor. Los otros tenían mucho miedo, veremos al final del Evangelio. Pedro está emocionado, sí, pero también está un poco sobrecogido por lo que está sucediendo. Y entonces, qué bello es estar aquí. Y a continuación propone su moción para perpetuar esa vivencia. Hagamos 3 tiendas, 3 esquené, una para Moisés, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Pedro usa el orden usual, ¿no? Como que no ha entendido esta prioridad de Elías. Ahora, ¿por qué es importante lo que Pedro propone? Porque nos hace comprender la manifestación divina tan fuerte que había. Pero inmediatamente, en el versículo 6, Marcos deja claro que Pedro, que estaba tan emocionado, no sabía lo que decía. De hecho, estaban llenos de temor. O sea, sí, está emocionado, quiere estar allí, pero también se siente sobrepasado por esta manifestación de Dios y no tiene ni idea de lo que dice. ¿Por qué Pedro no tiene ni idea de lo que dice? ¿Por qué está mal lo que Pedro está proponiendo? La primera explicación muy sencilla es que Pedro quiere quedarse allí. Ha visto el anticipo del paraíso y quiere quedarse allí. Pero aún no ha pasado el Señor Jesús por la cruz y Pedro tampoco. Constantemente vamos a tener nosotros la tentación de querer vivir el paraíso en la tierra, olvidando que si bien tenemos siempre momentos de transfiguración, vamos a tener que pasar muchas veces por la cruz. El gran drama, pienso yo, del hombre de hoy es rebelarse ante el sufrimiento, sintiéndose estafado por Dios, como si el Señor nos hubiera prometido que aquí no vamos a tener ningún dolor. Por eso, cuando actuamos así, somos como Pedro, no sabemos lo que decimos. En ese momento, después de la interrupción imprudente de Pedro en plena revelación divina, la revelación continúa. Y sucedió que una nube los cubrió, ¿no? El verbo usado aquí es el verbo episkiazo, ¿no? Una nube los cubrió. Antes de explicar algo más, es importante recordar la nube, siempre presencia de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué sugería Pedro? Pedro sugería hacer 3 tiendas, ¿no? que puedan albergar, custodiar a Jesús, Elías y Moisés. Pero no hace falta eso. Es Dios quien los cubre con su nube. Es decir, Jesús está en las manos del Padre. No hay una solución meramente humana que sirva para esta realidad. Jesús está total y verdaderamente en las manos del Padre. Y no solamente que los cubre esta nube de gloria, sino que de la nube sale una voz que dice, de la nube sale una voz que dice, este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Jutos estino yuyosmo, este es mi Hijo, o agapetos, el amado, escúchenlo. Entonces, esto es muy importante porque hemos visto a Jesús hablando con Elías y Moisés como los 3 grandes, digamos así. Y casi podríamos pensar que Jesús es uno de estos 3 grandes, ¿no? Están los 3 grandes según 3 etapas de la historia del pueblo de Israel. Pero el Padre desde la nube, con su voz, deja claro que no es así. Que Jesús es el Hijo amado. Es aquel que sobresale por sobre todos los demás. Entonces, ¿qué hay que hacer? Escucharlo. ¿Y qué tienen que escuchar los apóstoles? Lo que Jesús les está enseñando. Y Jesús les está enseñando precisamente acerca de su pasión. Por eso, queridos amigos, es particularmente importante que en esta Cuaresma
viendo a aquel que va a sufrir por nosotros, viendo a aquel que tiene el poder resucitado, tengamos el valor de escuchar sus enseñanzas sobre la pasión. Por esto en Cuaresma escuchamos este Evangelio de la Transfiguración, para que recordemos quién es el que va a morir por nosotros y para que escuchemos sus enseñanzas sobre la pasión, porque son esas enseñanzas asumidas y vividas las que nos pueden llevar a la gloria, a una gloria como la de Jesús. Inmediatamente el versículo 8 dice lo siguiente: y mirando a su alrededor no vieron a nadie sino solo a Jesús con ellos. Es interesante este pasaje porque comienza solo Jesús con los apóstoles, termina solo Jesús con los apóstoles. En la vida tenemos momentos de transfiguración, momentos especiales de experiencias de Dios muy intensas. Pero normalmente volvemos a la sencillez, a estar con Jesús como uno más, aparentemente imperceptible, pero es realmente Dios vivo en medio de nosotros. Queridos amigos, animémonos profundamente a irnos transformando, transfigurando en Cristo, pero recordemos que es imposible hacerlo sin su pasión, sin su cruz, sin su entrega amorosa que debe transformarse en entrega nuestra, es decir, sin entregar la vida como Él la entregó. Que Dios los bendiga.